Don Carlos Raimundi, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Semana interesante con la movilización importantísima del Día Internacional de la Mujer, el 8M, ¿no? Sí, yo creo que estamos en ese sentido viviendo un tiempo muy importante, ¿no? Porque en la marcha del 21 de febrero, marcha de origen sindical, se sintió congregado el colectivo Ni Una Menos. Sí. Y en esta marcha, convocada por los colectivos feministas, tuvo adhesión de muchísimos sectores sindicales. Esto me parece que habla de un adelanto cultural, digamos, en la agenda pública de la Argentina, en la cultura promedio de la sociedad, que me parece que es histórico, ¿no? Que es conmovedor, con lo que estamos de acuerdo y que es histórico. Y después, bueno, una marcha que indudablemente tuvo un sesgo opositor, porque a mí me parece que no hay luchas parciales por la igualdad. Digamos, hay luchas parciales por la igualdad, pero me refiero a que cuando se consigue una reivindicación en términos de igualdad en un sector, es en el marco de una lucha general por la igualdad, ¿no? Claro. Por la igualdad como un valor universal. Entonces, sí, en todo caso hay temas, perdón, tomo tu palabra, en todo caso hay temas puntuales en una lucha por la igualdad. Puede haber temas puntuales de mirada diferente, pero la igualdad es una sola. No, claro, tal cual. Yo lo que quiero decir es que un modelo que promueve la desigualdad en términos laborales, en términos de riqueza, en términos de calidad de la educación y demás, por más maquillaje que se ponga, no puede convencer a nadie de que persigue la igualdad de género, porque no hay igualdades parciales. Es como si me dijeras, mira, hay un gobierno que entrega la soberanía financiera del país, pero defiende la soberanía de Malvinas. No existe eso. Hay modelos de soberanía, modelos de entrega, hay modelos de patria grande, de patria libre, de autonomía, modelos de colonia. Y ahí se incluye todo. Por eso esta marcha planteó inclusive en el documento final reivindicaciones que tienen que ver con la reforma laboral, que tienen que ver con las paritarias, con los despidos, que fueron silenciadas por los grandes medios, porque un derecho tan sentido como el de los derechos de la mujer no tenía que ser confundido con una marcha opositora, pero en esencia fue una marcha opositora, más allá, ya te digo, de esta cobertura que le quieren dar de abrir el debate con relación a la despenalización del aborto y un proyecto de ley para equiparar los salarios y las licencias. La gente sabe perfectamente, yo creo que hay un porcentaje muy grande de gente que separa perfectamente lo que es verdad de lo que es demagogia, y al contrario de lo que sienten algunos, yo no creo que sea el gobierno el que capitalice estos debates, digamos. Me parece que estos debates son producto de una lucha mucho más potente y mucho más añeja, digamos, que viene acumulando años de lucha, y no que tenga que ver con un acto demagógico circunstancial del gobierno que le permite tapar todos los malos indicadores que tienen otros campos, ¿no? Fundamentalmente de la economía. Hablando de la economía, hoy hablamos con Feletti y Roberto, parafraseando a Churchill, que decía a los ingleses en la guerra que lo único que tenía para ofrecer era sangre, sudor y lágrimas. Feletti dice, bueno, Macri tiene para ofrecer devaluación, recesión o inflación. Hola, Gustavo, hola. Discúlpame, pero se me cortó circunstancialmente y no escuché lo que dijiste. Escuché hasta que Feletti parafraseaba a Churchill. En lugar de sangre, sudor y lágrimas, él dice que Macri tiene para ofrecer devaluación, recesión, inflación, y que no tiene nada más para ofrecer. La micro y la macro está muy mal. Sí, mira, yo creo que, no sé si lo hablamos
algo dijimos la semana pasada. Sí. El día siguiente del discurso del 1 de marzo, porque el 1 de marzo coincidió con la fecha en que Trump sancionó el decreto de protección a la importación de acero y aluminio, ¿no? Sí. Y los diarios económicos, tanto de la Argentina como del exterior, pusieron como centro el incremento de la tasa de riesgo país de la Argentina y no el discurso de Macri en el Parlamento. Ajá. Porque la verdad que eso es lo central en términos del modelo económico. Los grupos financieros internacionales ya le están diciendo al gobierno de la insustentabilidad del modelo. Entonces, cuando se cruzan las coordenadas de lo macroeconómico con lo social, ahí ya se entra en un plano inclinado el proceso que no tiene retorno. Y yo creo que estamos en esa fase. Y creo, como también lo mencionamos la semana pasada, no quiero repetirme, sino tomarme de lo que hablamos la semana pasada para avanzar un pasito más. Yo creo que el pueblo está cambiando de etapa, está cambiando de clima. Entonces, una vez que ya una parte importante que estaba como obnubilada con el cambio, con el odio, con la herencia, con todas esas fantasías que se utilizaron tan hábilmente para sacarla de la realidad angustiante, y ahora empieza la realidad a tener más peso que la fantasía, hay muchísima gente que está empezando a resquebrajar su adhesión y su creencia en este modelo. Entonces nosotros ahora también creo que tenemos que cambiar de fase y proponer salidas. Yo sé perfectamente que se está trabajando en una cuestión tan importante para el país como la deuda, porque la deuda no la va a poder pagar el pueblo argentino. La deuda hay que discriminarla, este endeudamiento colosal que ha puesto a la Argentina en un récord a nivel mundial de fuga de capitales, de ingreso de capital especulativo, etcétera. El pueblo tendrá que pagar aquella parte de la deuda que ha beneficiado al pueblo. Ahora, la parte de la deuda que ha beneficiado a los banqueros, a los especuladores, a los paraísos offshore, eso tiene que pagarlo cada uno en la medida que se haya enriquecido con esa deuda, porque de lo contrario nosotros nos encontraríamos con un país con una curva de vencimientos tan enorme que no podríamos hacer ninguna política pública, ahorcados, condicionados, digamos, por esta política. Entonces nosotros tenemos que técnicamente encontrar, que es lo que estamos buscando, los mecanismos para discriminar esa deuda y no hacérsela cargar íntegramente al pueblo argentino. Digo esto para no asustar a nadie en el sentido de que nos va a castigar el sistema financiero, no. Hay que encontrar las herramientas técnicas e inclusive políticas para que esta deuda no sea sentida, digamos, por el pueblo argentino de una manera tan tremenda como lo están haciendo los actuales gobernantes. Y tenemos la autoridad para hacerlo porque nosotros nos opusimos el primer día, nosotros no nos dejamos llevar por ese canto de sirena que, como era un gobierno votado, había que acompañarlo en todo. No, en aquello que perjudica estructuralmente al país, reconocemos la mayoría que han tenido en el Parlamento, pero jamás legitimamos esas políticas. Yo te escuchaba y pensaba en 1982 y pensaba en Cavallo, en la nacionalización o estatización, mejor dicho, de la deuda privada, que hizo que el país, el Banco Central y bueno, nuestro pueblo terminara pagando la deuda de los sectores económicos que se la habían llevado y se habían enriquecido con esa deuda. Y bueno, hay que encontrar esos mecanismos técnicos para que la deuda privada la paguen los privados y en todo caso ver de la deuda pública qué vino al país y qué se fue para otro lado. Exactamente, porque Gustavo, cada gobierno, sobre todo los gobiernos que producen cambios fuertes de ciclo, digamos, de rumbo, en los primeros días establecen la legislación marco. Sí. Lo hizo la dictadura con Martínez de Oz,
y estas directivas lo hizo Cavallo siendo funcionario de la dictadura, después lo hizo cuando fue funcionario del menemismo, de la Alianza, sí, lo hizo la ley Menem. de reforma del Estado de Menem. Claro, tal cual. Entonces, nosotros, bueno, el kirchnerismo también, lo que pasa es que lo hizo en otro sentido. El kirchnerismo construyó una estructura a partir de el rechazo del ALCA, la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario, la reestructuración de la deuda privada y la recuperación de los fondos previsionales, generó 4 pilares para la autonomía financiera del país. Exacto. Que después se fue completando y que fue lo que dio la posibilidad de que el país no le pagara a los fondos buitre, que eran una porción mínima, y no entrara en crisis. Entonces, el macrismo hizo lo mismo con las primeras leyes, ¿no? Arreglar con los fondos buitre, volver al sistema financiero, derogar la ley Cerrojo, bueno, y nosotros tenemos que construir esos instrumentos que, ante un cambio de ciclo que yo creo que se aproxima, tengamos esas herramientas como para plantear el proceso inverso, es decir, no que el pueblo cargue con la deuda contraída con los privados, sino que los privados carguen con la deuda que les corresponde, ¿no? Es fundamental porque si no, no se corta más, digo, si no son, es el perro que se muerde la cola, claro. Porque el esfuerzo que hizo nuestro país y que hizo nuestro pueblo, desendeudándose, pagando solamente el 35% de lo que se había acordado de intereses, todo ese proceso que significó un alivio sustancial y además la posibilidad de despegue de la economía de nuestro país, vuelve a un punto muerto en apenas 2 años de política económica, ¿no? Bueno, ese es el ciclo que hay que cortar. Ese es el ciclo que hay que cortar. Y además el mundo te da posibilidades, porque hoy hay una disputa geopolítica en el mundo. Por lo tanto, no hay un solo sistema financiero. No es como en los 90, donde vos tenías un solo polo de poder, tanto político como militar, como financiero en el mundo. Vos fíjate que cuando Trump la semana plantea trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, la señal que está dando es recomponer el complejo militar industrial, sí, para fortalecer la industria bélica, agudizando el conflicto. Lo mismo que con las amenazas a Corea del Norte. Sin embargo, hoy está admitiendo una próxima reunión con el presidente de Corea del Norte. Eso, ¿sabes cómo se llama? Presencia de China en la geopolítica mundial. Quiere decir que no hay un solo polo hoy. Vos podés ser castigado por un polo, pero podés ser contemplado por otro polo geopolítico, y por lo tanto hay alternativas para encontrar caminos que no nos condenen como esta gente tiene previsto condenar al pueblo. Carlos Raimundi, bueno, nuevas ideas que me parece que es lo que se necesita, salir por arriba de esta crisis con planteamientos diferentes a los que se venían haciendo en años anteriores para no caer en el mismo lugar. Gracias, Carlos. Al contrario, un abrazo Gustavo, hasta pronto. AM740 Radio Rebelde. Alta Radio.